Un tipo espiritual, así media rara. Si tú te mueres, ¿sabes a dónde vas? ¿Al cielo, al infierno? ¿Sabes tú a dónde vas después de morir? ¿Tienes algún tipo de convicción si vas al cielo, si vas al infierno? ¿No sabes? Mira, cortito. Jesucristo dijo, el que no sabe a dónde va, anda en tinieblas, porque no sabe a dónde va. O sea, hay que saber antes de morir, hay que saber a dónde uno va. ¿Y cómo uno sabe a dónde va? Cuando cree en el Evangelio. Lo que nos dice la Biblia es que un pecado es un delito que cometemos todos, yo también, y se castiga con la muerte del alma, la muerte del cuerpo y la muerte del espíritu. Y para ser salvo de toda esta condena, uno tiene que creer que Cristo murió por nuestros pecados. Él nos sustituyó en la cruz, porque el pecado es grave, se castiga con la muerte. La gente tiene terror a la muerte, va al cementerio y no sabe dónde va. Mas para que una persona antes de morir sea salva y vaya al cielo, tiene que creerle a Dios que su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario cargó nuestros pecados y Él murió por nuestros pecados. Para que tú seas salvo, ¿cuál es tu nombre? Carlos. Para que tú seas salvo de toda condena debido a tus pecados, tienes que creerle a Dios que Él te amó, mandó a su Hijo, cargó tus pecados en su cuerpo y Él murió por tus pecados, para que tú ya no tengas que morir por tus pecados. Nadie paga dos veces por un mismo delito. Cristo cargó todos tus delitos en su cuerpo y Él los pagó con su muerte. Así se pagan los pecados. No siendo católico, no siendo evangélico, se pagan con la muerte. ¿Y quién murió por ti? Cristo. ¿Qué es lo que te mata a ti? ¿Qué es lo que te hace ir al infierno? Tus pecados. ¿Qué es lo que hizo Cristo? Murió por tus pecados. Has quedado salvo. Ese es el Evangelio. Que Dios te bendiga, Carlos. Ya. Ahí estamos predicando el Evangelio directamente a Carlos. Yo le decía a Carlos, Carlos, si tú te mueres, ¿dónde vas? ¿Tienes algún tipo de certeza respecto de a dónde irás después de morir? Y él me dijo que no sabía, no tenía idea. Entonces yo le dije que él andaba en tinieblas. Él tenía que conformar su mente a lo que dice la Biblia. La Biblia dice que el ser humano por pecar entra en un proceso de muerte, que inicia con la muerte del espíritu. O sea que el ser humano tiene que reconocer, entender, comprender que es trino, es espíritu, cuerpo y alma. En el video 5 de 7 voy a hablar con gráficos acerca de esto. Voy a graficar la realidad del proceso de muerte que ocurre en todo ser humano por pecar. Entonces el ser humano tiene que conformar sus pensamientos a lo que está escrito en la palabra de Dios, en la Biblia. El ser humano necesita leer la Biblia, conformar su mente a lo que está escrito en la Biblia. Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en Lucas 13 del 1 al 5, Hechos 17, 30 y 31, Romanos 2, 5, Marcos 1, 15, en el original es metanoia, porque la palabra de Dios fue escrita en griego, por lo menos en el Nuevo Testamento, lo que es los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el libro de los Hechos, Romanos, 1 Corintios, 2 Corintios, así hasta el Apocalipsis, todo eso fue escrito en griego. Y la palabra arrepentimiento, cuando Dios la demanda en el ser humano, por ejemplo, Marcos 1.15, Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, Hechos 17, 30 y 31. Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ahí la palabra es metanoia. Es un mandamiento, que el hombre se arrepienta. En Marcos 1.15, el Señor Jesucristo comenzó a demandar: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Ahí están las dos demandas. Entonces el arrepentimiento ahí en Marcos 1.15 es metanoia, que significa una metamorfosis del pensamiento, un cambio radical en la manera en que el ser humano se tiene que autopercibir a sí mismo ante Dios en los aspectos espiritual. El ser humano está muerto espiritualmente y necesita nacer de nuevo porque Dios no es Dios de muertos, Dios es Dios de vivos. En el aspecto moral, o sea, el ser humano no va a poder dejar de pecar. Por más que el ser humano se esfuerce, y eso es muy bueno, hay que resistir hasta la sangre combatiendo contra el pecado, pero por más que el ser humano se esfuerce en dejar de pecar, no lo podrá conseguir del todo. Ahí está el apóstol Pedro, el apóstol Juan, el apóstol Pablo. No podrá dejar de pecar del todo. El apóstol Pedro dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Romanos capítulo 7.
Ahí hay dos apóstoles que testifican que el ser humano continuará en un estado deplorable, con una naturaleza pecaminosa, que está arraigada en el cuerpo y que le hará pecar hasta que se muera, hasta el mismo día de su muerte física. Ahora el apóstol Juan, en su primera epístola a la iglesia, escribe en el capítulo 1, versículo 8, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y se está incluyendo el apóstol Juan, el discípulo amado del Señor. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Versículo 10, si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él, a Dios, mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Es decir, incluso siendo salvos ya de toda condena, habiéndose arrepentido y creído en el Evangelio, habiendo nacido espiritualmente de nuevo, habiendo sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, como leemos nosotros en Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, aún así el ser humano caerá en pecado, porque no puede del todo. Eso es lo que el ser humano tiene que reconocer, que no puede del todo dejar de pecar. Y resulta que un solo pecado condena al alma, al cuerpo y al espíritu a la muerte. Entonces, esto es arrepentimiento y además un tercer estado en que es el estado judicial. Hablamos del estado espiritual, muerto espiritualmente el ser humano, necesitado de nacer de nuevo. Hablamos del estado moral, que tiene relación con el cuerpo físico, porque en el cuerpo físico está arraigada una naturaleza pecaminosa que la contrajo Adán, y que por Adán ha sido heredada a toda la raza humana, Romanos 5:12, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ahora está el tercer aspecto, el aspecto judicial, que comprende al alma, compete al alma. En Ezequiel 18:4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Y toda alma ha pecado, toda alma humana ha pecado. El alma es la que peca, el alma. Entonces el ser humano tiene que reconocerse así. Este muchacho que yo entrevisté se llama Carlos. Yo le pregunté, si tú te mueres, Carlos, ¿tienes convicción respecto de a dónde vas después de morir? Me meneó la cabeza, dijo, no sé a dónde voy. Yo le dije, a la luz de la palabra de Dios, conforme a lo que el Señor Jesucristo dice en Juan 12:35, que Él anda en tinieblas. El que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Nosotros los que nos hemos arrepentido y hemos creído en el Evangelio, conforme a las dos demandas que el Señor comenzó a demandar a todo ser humano iniciando su ministerio, dos demandas que quedaron registradas en el libro de Marcos, capítulo 1, versículo 15, arrepentidos y creed en el Evangelio, nosotros hemos nacido de nuevo espiritualmente. Hemos sido sellados con el Espíritu Santo para que nuestro espíritu nunca más tenga que morir. Y además, nosotros sí sabemos a dónde vamos después de morir. Y todo por haber creído lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario Cristo murió por nuestros pecados. Aquello que condenaba nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, o en orden, nuestro espíritu, luego nuestro cuerpo y luego nuestra alma a la muerte, que son nuestros pecados, todos ellos fueron cargados en el cuerpo de Cristo. Primera de Pedro 2:24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. ¿Con qué finalidad hizo eso el Señor? Para dejarnos a nosotros judicialmente ante el juicio y ante el juez sin pecados. Ya nosotros, si creemos esta verdad, esta realidad ocurrida hace 2000 años en Israel, en la capital de Israel, en Jerusalén, cuando Cristo fue levantado en la cruz, cargó nuestros pecados y Él fue muerto por nuestros pecados, cuando nosotros creemos esta verdad de Dios, esta realidad, judicialmente somos salvos, porque nadie paga dos veces por un mismo delito. Así yo le decía a Carlos, y un pecado es un delito espiritual que tiene una sola sentencia, la muerte. No importando cuál sea el pecado cometido, no importa la naturaleza del pecado cometido, el pecado que se haya cometido es pagado con la muerte. Mas Cristo murió por nuestros pecados, dejándonos judicialmente a nosotros sin pecados. Ya nosotros, por haber creído a Dios, de que su Hijo Jesucristo cargó nuestros pecados, murió por nuestros pecados en la cruz, dejándonos exentos de toda condena, ya para nosotros no hay juicio de condenación, porque nadie paga dos veces por un mismo delito. Esto es el precioso evangelio de salvación. Cuando el ser humano cree este anuncio es salvo. Cuando no lo cree es condenado por incredulidad. Y porque no hay nada que el ser humano pueda hacer para quedar exento de la condena por sus pecados. Los pecados se pagan con la muerte. Los pecados no se pagan guardando santidad, dejando de pecar, siendo una buena persona. No, los pecados se pagan con la muerte espiritual, física y del alma. Mas si tú crees que Cristo murió por tus pecados,
Lo que estás creyendo finalmente es que tú ya no morirás en tus pecados, porque Cristo murió por tus pecados. Por lo tanto, tú ya no eres objeto judicialmente de ninguna condena, de ningún juicio condenatorio en contra tuya, porque ya judicialmente tus pecados no existen más, porque alguien los pagó y los pagó con la muerte. ¿Quién? Cristo. Lo que pasa es que era Dios, querido amigo, era Dios el que te salvó en la cruz. Dios te salvó. En Isaías capítulo 43, versículos 11 y 12, dice Dios, yo Jehová Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé. Ahí está. Lo está diciendo Dios. Y salvé, e hice oír. Lo que Dios está diciendo es que Él nos salvó. Si tú no lo crees, te vas a la condenación. Y si tú le crees, eres salvo. El Evangelio es un anuncio, unas buenas noticias de salvación. Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 al 5. Este es el anuncio que el ser humano debe creer para ser salvo. En su estado de muerte espiritual, el ser humano debe oír la voz del Hijo de Dios, creerla y ser salvo así, por la fe. Creyendo esta salvación que Dios proveyó hace 2000 años atrás en la cruz del Calvario. El ser humano es salvo creyendo en el Evangelio. El ser humano es condenado no creyendo en el Evangelio. En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, el Señor Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dio la gran comisión a su iglesia, a sus discípulos, a su iglesia incipiente. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que en él creyere será salvo y el que no será condenado. ¿Te fijas? El que no cree en el Evangelio es condenado. Todos nosotros los seres humanos somos pecadores, cometemos infracciones a la ley de Dios, a la ley moral de Dios. Y eso a nosotros nos hace convictos de pecado, nos hace convictos de juicio eterno de condenación eterna, reos de juicio eterno. Todo ser humano está así. Romanos 3, versículo 22 en adelante dice el apóstol, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Si esto quedara allí nomás, ya no habría ni una esperanza para el ser humano. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. No hay diferencia por cuanto todos pecaron. Romanos 3, versículo 22 en adelante. Pero gracias al Señor esto continúa y dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La fe en la sangre de Cristo nos salva. Ahora, nosotros leemos en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 13, lo siguiente. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Es decir, nosotros los que hemos creído en el Evangelio sabemos que vamos al cielo después de morir. No andamos en tinieblas, ¿te fijas? En Juan 12:35 el Señor les dice a las personas, el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. La persona que muere en tinieblas va al infierno. La persona tiene que tener total certidumbre en el Evangelio. El Evangelio da seguridad al ser humano de que cuando muera va al cielo, tiene vida eterna. No creer en el Evangelio hace que la persona ande en tinieblas sin saber a dónde va. Y cuando muera va al infierno. Nadie tiene que morir andando en tinieblas. Nadie tiene que morir espiritualmente muerto. La persona tiene que nacer espiritualmente de nuevo para que cuando su alma sea separada del cuerpo, al momento de la muerte física, el alma vaya al cielo. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Más si el ser humano nunca, jamás, nace espiritualmente de nuevo, porque no se arrepiente y no cree en el Evangelio, entonces cuando el alma sea desnudada del cuerpo, el alma irá a parar al infierno, porque el espíritu no ha nacido de nuevo, el espíritu continúa en su estado de muerte. Entonces, por no haber nacido de nuevo el espíritu, eso condicionará al alma a ir a parar al infierno. Querido amigo, querida amiga, tú necesitas nacer de nuevo espiritualmente. Por eso que el Señor sostuvo un diálogo en Juan capítulo 3, versículo 1 al 8, con un fariseo llamado Nicodemo. A él el Señor le dijo, os es necesario nacer de nuevo. Todo ser humano necesita nacer de nuevo. ¿Y cuándo Dios le hace nacer de nuevo el espíritu al hombre que está espiritualmente muerto? Cuando el ser humano se reconoce así, se arrepiente, se reconoce espiritualmente muerto, moralmente corrompido, que pecará contra Dios, quiéralo o no, hasta que se muera, se humilla ante Dios, y reconoce que judicialmente su alma está condenada a la muerte. Cuando el ser humano se reconoce así, se ha arrepentido, y cuando el ser humano cree que Cristo lo salvó en la cruz, por este acto sustitutivo y judicial que Cristo realizó por nosotros, cuando Cristo murió por nuestros pecados, cuando el ser humano cree que Cristo murió por sus pecados, judicialmente el ser humano es salvo, ha quedado salvo. Y si muere, va al cielo, porque Dios le hace nacer de nuevo espiritualmente. Lo sella con su Santo Espíritu, conforme a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, y ahora el ser humano ya tiene vida eterna.
En primera de Juan capítulo 5, versículos 11, versículos 10 y 11, nosotros leemos el testimonio que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuál es el testimonio que Dios nos ha dado? El testimonio que Dios nos ha dado es que Él nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Es por eso que todos nosotros los que nos arrepentimos y creemos en el Evangelio somos salvos. Dios nos hace nacer de nuevo espiritualmente. Ya dejamos de estar espiritualmente muertos, nacemos de nuevo. Judicialmente nuestras almas quedan exentas de toda condena, quedan salvadas, porque si el espíritu está vivo, ya el alma cuando sea desnudada del cuerpo va al cielo, porque Dios es Dios de vivos, Dios no es Dios de muertos, pero el cuerpo tiene que morir, porque el cuerpo tiene arraigada la naturaleza pecaminosa que nos va a hacer pecar hasta que nos muramos. Estos tres aspectos en que está el ser humano tienen que ser reconocidos por el hombre. Eso es arrepentimiento. Un reconocimiento, un cambio radical en la manera en que el ser humano se autopercibe, en los aspectos espiritual, moral y judicial ante Dios. Porque así está el ser humano, espiritualmente muerto, necesita nacer de nuevo. Moralmente corrompido, su cuerpo tiene que ser vestido de incorrupción, y eso ocurre cuando el ser humano muere y es resucitado por Dios, y es transformado en un cuerpo semejante a la gloria suya. O cuando Cristo venga a arrebatar a su iglesia, nosotros seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y el alma tiene que quedar exenta de toda condena. Y eso ocurre cuando el ser humano se arrepiente, se autopercibe así, se autopercibe tal como está, y lleno de alerta, alertado por esta realidad, cree en el Evangelio, cree que Cristo lo salvó en la cruz del Calvario, cuando Cristo murió por sus pecados. Así el ser humano es salvo, es justificado por la fe, nace de nuevo espiritualmente, es sellado con el Espíritu Santo de la promesa y es salvo, tiene vida eterna, recibe a Cristo dentro de su corazón. Que Dios les bendiga. Continúo en el video 6 de 7. Este es el video 5 de 7. Dios les bendiga.